Jurídico del Congreso ha determinado para la aprobación o modificación de leyes. Evidentemente las comisiones y los plenos están pues muy activos, dando cuenta del trabajo que se tiene que desarrollar a partir del mandato constitucional y legal en general del Congreso Federal Mexicano. Vamos, si le parece, con todos los detalles. Senadoras y senadores debatieron en el Pleno de Reforma 135 el dictamen de la Comisión de Justicia, al cual pues valida que las ciudadanas Diana Álvarez Mauri, Ana Laura Magaloni Kerpel y Ana Margarita Ríos Farjat reunieron los requisitos para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que son elegibles para cubrir la vacante generada por la renuncia del exministro Eduardo Medina Mora. Dieron una demostración de madurez, de presencia, de compromiso, y cualquiera de ellas, sin duda, será una elección que alimentará y que permitirá a la Corte trascender en el propósito más importante que tiene ese poder de la Federación. La terna fue enviada por el Ejecutivo Federal al Senado de la República, como lo establece la Constitución. Bueno, y luego de la fundamentación de esto, senadores y senadoras se pronunciaron en tribuna por pues este dictamen que certifica la idoneidad de aspirantes a ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí es donde yo no puedo avalar jamás que sea idóneo, particularmente que personas que hoy o hace unos días hasta que fueron propuestas son subordinadas directas del Poder Ejecutivo, sean ideales para irse a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es otro poder. Va a resolver el tema del fondo minero, el tema de estancias infantiles, de Prospera, entre muchos otros muy importantes como la compraventa de facturas, delincuencia organizada. Lo único que les pedimos es que cuando tengan el expediente en sus manos, resuelvan conforme a derecho. Las tres aspirantes mujeres tienen calidad moral, tienen idoneidad. Y otra cosa que se le olvidó al compañero del PAN, tienen derechos. Y ninguno de los que estamos acá podemos objetar constitucionalmente que no tienen derechos a ser electos. Las candidatas me parece que tienen la suficiente solvencia moral para respetar la autonomía de la Corte. Creo que las candidatas mostraron y expresaron una solvencia ética profesional para garantizar autonomía, no solamente política, sino también de los poderes económicos. Bueno, en las intervenciones, las y los senadores reconocieron que el Ejecutivo envió una terna integrada por 3 mujeres y se pronunciaron por fortalecer la paridad de género en el Poder Judicial. Con este nombramiento estaremos transformando al Poder Judicial para que las instituciones estén al servicio del pueblo mexicano, este último depositario original de la soberanía nacional y confiándole la custodia de nuestro máximo ordenamiento jurídico. Y también que será la primera vez que la Suprema Corte de Justicia tendrá 3 mujeres en su integración. Ojalá que después se llegue a la paridad. Pero son 2 hechos relevantes que desde nuestro grupo parlamentario queremos dejar constancia de ellos y, por supuesto, felicitar a las 3 mujeres que están participando. Porque me fascinó la transparencia con la que se conducieron, la presencia que tuvieron y su compromiso, sobre todo, respecto a la autonomía del Poder Judicial. Mucho éxito y de verdad hay que reconocer que esperemos que otra mujer esté ya en la Cámara, sea ministra, y de 13 ministros, ahorita tenemos 2 mujeres, que sea la tercera ministra. Muchas gracias. Agotada la discusión del dictamen de idoneidad de las aspirantes a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diana Álvarez Mauri, Ana Laura Magaloni Kerpel y Ana Margarita Ríos Farjat se sometió a discusión del Pleno, votación nominal, y fue aprobado la elegibilidad, 110 votos a favor y 0 en contra, 3 abstenciones, por lo que la mesa directiva declaró su aprobación.
Acto seguido, en el proceso legislativo y en este proceso de ratificación, a partir de un acuerdo aprobado por el Pleno, propuesto por la mesa directiva para este proceso, se dio paso a las exposiciones ante el Pleno de las 3 aspirantes. La primera de ellas, Diana Álvarez Mauri, propuso impulsar una Suprema Corte que le abra la puerta en todo momento a las y los ciudadanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha de ser un instrumento eficiente para el cambio y la justicia social. Su vocación y su llamado en estos tiempos es hacer suprema la justicia y no la Corte, porque así se hará supremo el valor de la humanidad y de la convivencia en paz. Bueno, tras exponer su trayectoria, consideró que al momento de impartir justicia se debe ponderar el goce pleno de los derechos humanos. No tengo ni he tenido ningún vínculo de amistad o parentesco que pudiera afectar la independencia de mi función y decisión en caso de ocupar el cargo de ministra de la Corte. Soy y siempre he sido una mujer profesional, independiente e imparcial. No tengo intereses personales, partidistas o de grupo que pudieran influir en mis decisiones. En su oportunidad, Ana Laura Magaloni Kerpel identificó en el contexto político, económico y social de México las razones para contribuir a construir o a consolidar una Suprema Corte que sea árbitro que pacifique el país. Quiero ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para contribuir a que el máximo tribunal del país asuma el papel histórico que le corresponde en este México exaltado, polarizado, con tantas emociones y tragedias a flor de piel. Bueno, ponderó como eje de su plan de trabajo el abrir las puertas del Poder Judicial a la ciudadanía, ofreciendo transparencia y siendo expedita al momento de impartir justicia. Trabajaré en 2 ejes centrales. Primero, acceso. Abrir las puertas de las instituciones de justicia a los millones de mexicanos que viven sin la protección de la ley. Segundo, los límites al ejercicio del poder. Asegurar que el impulso de cambio social no desborde los cauces que establece nuestra Constitución. Bueno, finalmente hizo uso de la tribuna Ana Margarita Ríos Farjat, quien consideró que pese a los cambios institucionales por los que atraviesa el país, es necesario sostener un compromiso en el combate a la desigualdad y a la injusticia social. Señoras y señores, ustedes saben el tamaño de los retos que tenemos por delante y saben que no se trata de incluir a los pobres en una visión de justicia, sino en justicia, hacerlos menos pobres. Lo mismo tratándose de quien se siente pobre en sus derechos y oportunidades. Bueno, también planteó los ejes rectores de su actuación al ser electa. Como ministra, impulso a la igualdad de los mexicanos y fortalecimiento de la institucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y estos son mis compromisos: cohesión del orden jurídico mexicano, mantener la lógica jurídica hilvanada, fortalecimiento y autonomía institucional, sensibilidad a contribuir a continuar desarrollando el artículo 1 constitucional en accesos, combate a la desigualdad y a la corrupción. Luego de las exposiciones de las candidatas, se procedió a la votación por cédula. Tras el conteo de los sufragios y un intenso debate de procedimiento previo, el resultado fue el siguiente. Se emitieron un total de 122 votos, uno a favor de Diana Álvarez Mauri, 25 a favor de Ana Laura Magaloni Kerpel y 94 votos a favor de Ana Margarita Ríos Farjat, 0 abstenciones y 2 votos nulos, por lo que se reunieron las 2/3 partes requeridas para esta elección. Y luego del conteo, resultó electa la ciudadana Ana Margarita Ríos Farjat como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que ingresó al Salón de Sesiones y rindió protesta del cargo. Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos
y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Bueno, así se desarrolló este proceso, que es facultad del Senado ratificar a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal constitucional de nuestro país. Y por supuesto, más adelante le vamos a dar cuenta del trabajo que desarrolla y estaremos muy pendientes para cuando se integre la nueva ministra. Una pausa, regresamos con la actividad aquí en la Cámara de Diputados.